gran introducción con respecto a los nombres de Cristo. Entonces, pues hoy es como, vamos a continuar como si ya hubiéramos iniciado nuestro tema, porque ya lo iniciamos, ¿sí? Con Alicita llegamos hasta los nombres de la luz. Entonces, como ven, hoy vamos a iniciar los nombres de acuerdo al principio de complemento. Pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por traernos en esta mañana. Te doy gracias por cada una de las damas aquí presentes, Señor, y también por las damas que están conectadas por Zoom, Señor. Señor, te pedimos que en esta mañana tú escudriñes nuestros corazones, que a través del estudio maravilloso de tu palabra nos examines, Señor. Señor, nuestro corazón en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu abriendo nuestro corazón y nuestra mente. Disponlo, Señor, quita de nosotras cualquier obstáculo que nos impida estar en esta mañana con corazón, mente y cuerpo aquí, juntitas en este estudio bíblico, Señor. Que sea tu palabra transformando nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, como se dan cuenta, son muchísimos los nombres que tiene el Señor, de Jesucristo, ¿verdad? Son muchísimos, son más de 200 nombres. Con Alice estudiamos un gran número, muchísimos nombres, y como ven en esta nueva hojita, la cantidad de nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cada uno representa, como nos enseñó Alicita, una característica del carácter divino de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, el principio de complemento que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con el aspecto de nuestra sumisión a Cristo, ¿sí? Y que con un nombre de Cristo nosotros tenemos una función de complemento que cumplir. Por eso este grupo de nombres. Entonces, en este grupo de nombres vamos a ver que hay un nombre de Cristo, una función que tiene el nombre de Cristo y una función que nos corresponde a nosotros con respecto a su contraparte, el nombre de Cristo. Entonces, vamos a iniciar hoy con Jesús como pastor. Si alguna hermana me colabora con Juan 10:11. Amén. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Nuestro Señor se declara aquí como Jesús, el buen pastor. ¿Y qué implica este nombre? ¿Qué significa este nombre para nosotros? Nos cuida, ¿cierto? Nos protege del enemigo, de las asechanzas de los devoradores, de los lobos, ¿cierto? En este caso, nuestro Señor nos protege de las acechanzas del diablo, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor nos protege, nos guía, ¿no? El buen pastor guía a sus ovejas, guía a sus ovejas. Dice que y sus ovejas conocen su voz y nadie se las arrebatará de su mano. Entonces, Jesús, como el buen pastor nuestro, entonces nos protege, nos defiende de los peligros. Y si uno lee un poquito más ese capítulo de Juan 11, un poquito más adelante, vemos que además el versículo 12 dice, pero el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, ¿cierto? Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. ¿Qué nos muestra esto? El amor, ¿cierto? O sea, el que no es el dueño del rebaño, pues no siente esa misma preocupación por sus ovejas. No, no hay esa relación de amor, esa relación de afecto realmente. Entonces el asalariado dice, no, pues yo por qué me voy a sacrificar si esto no es mío, ¿verdad? En cambio el buen pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. A ese punto es el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo. O sea, existe una verdadera preocupación. Eso significa Jesús como buen pastor, que tiene una verdadera preocupación por nosotros
que nos ama tanto que su vida daría por nosotros, que su vida dio por nosotros, ¿cierto? Que nos protege y nos defiende de todo peligro. Y ahí no tienen en sus hojitas, pero si quieren vamos a Ezequiel 34, 11 al 12. Vamos a encontrar cómo el profeta Ezequiel predice acerca del Mesías. Ezequiel 34. Predice acerca del Mesías como con este rol del buen pastor. Si alguna ya lo tiene. 11 y 12. Amén. Amén. Entonces vemos como el Señor aquí, si uno lee todo el capítulo de Ezequías 34, te dice cómo los líderes de Israel no iban a tener ese cuidado que él estaba buscando para sus ovejas, ¿verdad? Y entonces dice que él mismo se va a acercar y que los reconoce, que él mismo se hace cargo. Entonces, este es un mensaje definitivamente acerca de nuestro Mesías, ¿cierto? Acerca del Cristo venidero, del Cristo venidero como el buen pastor. Como complemento, entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer como ovejas? Ahí dice, ¿cierto? Dice, eh, en Juan 10 nos enseña, perdóname, dice, quizás hay un poquito más adelante en Juan 10, si vamos a Juan 10, dice, no sé qué versículo está, pero sí, en efecto es como dice la hermana Mónica, las ovejas escuchan su voz y, y lo reconocen, ¿cierto? Y lo siguen, solo sus ovejas, o sea, nosotras estamos llamadas a obedecer su palabra. Las ovejas tenemos que depender, las ovejas son un poquito eh, distraídas, ¿sí? Ellas no se preocupan, ¿sí? ¿Por qué no se preocupan? Porque saben que el pastor las está cuidando, ¿cierto? Ellas no se preocupan por nada, ellas saben que el pastor las está cuidando. Las ovejas deben depender totalmente, nosotras como ovejas debemos depender totalmente del cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar de que Él nos va a cuidar, como el pastor cuida a sus ovejas, porque Él dice que yo soy el buen pastor. Entonces, si el Señor está diciendo que Él es el buen pastor, nosotras no tenemos por qué preocuparnos, por qué desconfiar, por qué en las tribulaciones, en las angustias, estar buscando qué puedo hacer yo. Las ovejas no hacen eso. Las ovejas confían que el buen pastor viene y las dirige a un lugar seguro donde en las noches van a tener protección del frío y en el día van a tener buenos pastos, ¿cierto? Que nos dice el Salmo 23 del 2 al 4. Salmo 23, versículos del 2 al 4. Los voy a leer, dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Impresionante, ¿no? Hermoso, hermoso este salmo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en nuestro buen pastor, en que su vara y su callado nos infundirán aliento, en que nos va a llevar a reposar en aguas y
y en pastos verdes, ¿cierto? Vamos a tener suficiente, en abundancia, no nos va a faltar nada, porque nuestro buen pastor da la vida por nosotros. Y Él murió en la cruz por nosotros. ¿Qué otra cosa no va a hacer por nosotros? Todo. O sea, ya lo hizo todo, va a seguir haciéndolo todo. Podemos descansar en eso, podemos tener esa tranquilidad. A veces nos dejamos llevar, ¿no? Nos dejamos llevar por las angustias, queremos nosotras mismas resolver las cosas, pero Jesús vino a eso, a cuidarnos, a protegernos, a cuidar de su rebaño, a buscar a las ovejas perdidas también, ¿no? Eso también lo hace el buen pastor. Cuando él de hecho, está en Juan 10, cuando dice que hay ovejas que se han descarriado y él ha tenido que ir por ellas. Entonces, eso también hace el buen pastor. Cuando de pronto empezamos a, a separarnos de él, a dejar, a irnos por otros pasos, él va y nos busca como el buen pastor. Dice que deja las 99 y se va por la oveja perdida, ¿cierto? Este es lo maravilloso de las 99. Bueno, esa es Jesús, el nombre de Jesús como pastor y nuestro complemento como oveja. Obedecer de él, depender totalmente de nuestro pastor. Jesús como padre. Isaías 9:6. Amén. Qué ciclo tan hermoso, ¿no? Ya llega pronto la época de Navidad. Nosotras sabemos que pues, seguramente el Señor no nació en esta época, pero pues es un buen momento que aprovechamos para celebrar lo que realmente es valioso, ¿no? No lo que celebra el mundo, no las borracheras, las orgías, no los regalos. Nosotras sabemos realmente eh, para qué aprovechamos este tiempo especial de Navidad. Para celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este versículo es maravilloso y aquí Isaías nos relata el nacimiento de ese ser maravilloso, ese ser extraordinario. ¿Sí? Y nos dice que es Padre Eterno, ¿no? Siempre lo hemos conocido como el Hijo. Pero miren que aquí Isaías nos revela que es nuestro Padre Eterno. Nuestro Padre Eterno, y dice que es Dios mismo. Dios fuerte, ¿no? Padre Eterno. Esto tiene alguna contradicción con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Porque sabemos que es un único Dios. Y esto solo nos está mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es 100% Dios. Con la persona, en la personificación del Hijo, pero es nuestro Padre también, porque es que es el mismo Dios. No tenemos sino un único Dios verdadero. Y esto solo nos revela que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios Padre también. Entonces podemos decirle también, Abba Padre, ¿no? Papito Dios, porque Él también es nuestro Padre, es Dios verdadero, hecho carne, vino a este mundo solo para hacerse hombre y poder nos dar esa redención de pecados, solo por nosotros, pero es Dios mismo. Y miren que Jesús lo explica bien. Vamos a Juan 14, del 6 al 9. Jesús mismo nos lo aclara. Es maravilloso. Para que no tengamos dudas que Él es el Padre también. Juan 14, Juan 14 del 6 al 9. Amén. Amén. Y así somos como Felipe, ¿no? Tenemos al Cristo vivo que vino, se hizo carne, que murió por nosotros
Y aún a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo estamos? ¿Quién es Dios? Jesús es Dios Padre. Él es Dios Padre, Él es el mismo Dios Padre, que no tuvo ni origen ni tuvo fin, que siempre ha estado ahí desde el principio, el verbo, ¿cierto? Hecho carne, desde el comienzo, desde el inicio de todo. Por eso el versículo de esta segunda parte, como el versículo guía es Apocalipsis 22:13, ¿cierto? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él nos guía, Él nos guarda. Entonces, ¿qué hace un padre? Nos enseña, nos guía, nos corrige, nos disciplina, ¿cierto? Eso hace nuestro Señor con nosotras. Miremos cómo, como Padre, cómo nos disciplina. Leámoslo en Hebreos 12:6. Amén. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que ha recibido por hijo. Y nosotras somos sus hijos. Necesariamente cuando nos separamos del camino, Él tiene que disciplinarnos porque nos ama, porque Él, volviendo al buen pastor, Él no va a dejar que sus ovejas estén perdidas. Entonces, nos va a tener que sacudir de alguna manera, como un buen padre lo hace. Pero también como un buen padre, pues, sabemos y podemos estar seguras de que nos va a proveer sin límite, ¿cierto? De que así como nos ama, como nos disciplina, pues nos ama sin límites y es nuestro proveedor. No tenemos que preocuparnos como lo veíamos ahorita como ovejas. Él está ahí cubriendo todas nuestras necesidades, como dice Mateo 6:32. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce nuestras necesidades. Claro, tenemos que venir a Él en oración, ¿cierto? Porque Él se goza cuando nosotros reconocemos que es nuestro Padre y que lo necesitamos y que dependemos de Él. Pero debemos tener la plena confianza de que Él nos escucha y que Él va a suplir todo lo que necesitamos. A su tiempo, en su momento, pero Él está ahí, porque es nuestro Padre. Un versículo dice, si los padres de las tierras dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, verdad? Nosotros como hijos, entonces, en función complemento, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle, ¿cierto? Recibir su disciplina, claro, debemos aceptar la disciplina que nos da el Señor como un aprendizaje, como una enseñanza. Vamos a Proverbios 10:7 con respecto a ese punto. Dice, Proverbios 10:17, perdónenme. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. No podemos despreciar la reprensión de nuestro Padre Celestial. No podemos despreciarlo, sino, como dice ya la hermana Mónica, aceptarlo y aprovechar, entender que es para nuestra enseñanza y para nuestro bien. A veces peleamos tanto con el Señor cuando las cosas no pasan como pensamos que tienen que pasar nosotros, porque además es en nuestra sabiduría que es así de chiquita, ¿cierto? Y pensamos que nosotros tenemos y que tienen que pasar las cosas como nosotros esperamos. Dejamos de depender y de confiar en Jesús como nuestro Padre Celestial. Entonces, como hijos, obediencia, aceptar la enseñanza, la reprensión, pero lo primero entonces es recibirle, ¿no? Muchos no son hijos todos, ¿cierto? No son hijos todos, aunque todos somos criaturas, hechas o hechuras suyas, no todos somos sus hijos. ¿Qué necesitamos para ser sus hijos? Que es el primer paso. Confesarlo como único y suficiente Salvador. Muy bien, hermana Ramón. Muy bien. Lo leemos en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hijos de Dios. Así es. Entonces, a todos los que le recibieron, tenemos que aceptarlo. No que nosotros hagamos algo, ¿cierto? Porque la salvación es por gracia y eso lo tenemos pues supremamente claro. Pero sí tenemos una responsabilidad y es aceptarlo. Y una vez lo hemos aceptado, obedecerlo, aceptar su reprensión, portarnos como esta función de complemento de Dios Padre, Dios hijos, hijos de Dios. Entonces, debemos creer que Jesús que Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. ¿Cierto? Debemos creer en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Así es. Muy bien. Y tenemos que llevar vidas santificadas, ¿verdad? Esta es nuestra contraparte. Como hijos tenemos una función. Y aquí lo dice claramente Primera de Pedro 1 del 14 al 16. No está ahí en la hojita, hermana Mercedes. El versículo no está ahí en la hojita. Primera de Pedro 1, 14 al 16. 1, 14 al 16. Sí, faltaron muchos versículos ahí, pero es que no quería llenarlos de versículos. Amén. ¿Sí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ya no estamos en ignorancia. Ahora somos hijas de Dios y sabemos que como Padre Él nos enseña, ¿cierto? Tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos redarguye. Entonces ya no estamos en ignorancia, hermanas. Ya no estamos en ignorancia, así que no hay justificación para que sigamos andando como hombres del mundo, como mujeres del mundo. Ya no estamos en ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Creo que nosotras hicimos un estudio amplio sobre la vida piadosa, ¿cierto? Y esto es lo que nos llama, vivir piadosamente y en santidad. Eso nos demanda el Señor como hijas suyas. Entonces sí hay algo que hacer. No hacemos nada para la salvación, pero tenemos una responsabilidad como hijas. Como los hijos nuestros, ¿cierto? Nosotros a nuestros hijos también les demandamos, les damos, les proveemos, los cuidamos, los protegemos, pero ellos saben que tienen con nosotros unas obligaciones. Deberes y obligaciones, y es muy claro, hoy en día desafortunadamente, dale, Alicita. Estamos estudiando padre y su complemento. Solo del padre, sí, ahí les debo todos los del hijo. Perdón, todos los nuestros. O sea, solo estoy dando los nombres de Cristo, los versículos del nombre de Cristo, y luego el complemento de esos no están ahí. Yo se los debo y se los mando. Punto 6, hermana Mercedes, sí señora. Sí, los versículos demás. Punto 6. No, punto sí, no hemos pasado el punto 6. Ah, seguimos en el punto 6. Sí. Entonces, hablábamos que como hijos, entonces, tenemos deberes y derechos y deberes, exacto. Hoy, desafortunadamente, les decía yo, en las escuelas les enseñan mucho a los niños sobre sus deberes, ¿cierto? Sus derechos, perdón. Y cuidado, sí, ¿no? Cuidado, uno no tiene en cuenta los derechos del niño, puede ser demandada, puede ser ya, pero poquito, poquito, poquito les hablan a nuestros jóvenes sobre sus obligaciones, ¿cierto? Pero aquí están nuestras obligaciones como hijos. Bueno, ahora sí pasemos, seguimos en el punto 6, en nombre del Señor como hermano. Hebreos 2, 11 al 12. Amén.
Dice que no se avergonzará de llamarnos hermanos, ¿no? De amor, nos llama hermanos. ¿Por qué nos llama hermanos? Porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Y coherederos con Cristo Jesús. Somos hermanos porque ahora estamos en la misma simiente espiritual, ¿cierto? Solamente por eso somos sus hermanos, somos hijos adoptivos del Señor, somos sus hermanos adoptivos. Así es, aunque Él es nuestro hermano mayor, ¿no? Él es el primogénito, ¿sí? Y en la ley judía, pues el primogénito era el que tenía derecho a toda la herencia. Nosotras no, pero sin embargo en su amor infinito nos hizo partícipes de su herencia. Somos coherederas con Cristo sin merecerlo, porque no somos las primogénitas, ¿sí? Y aún así tenemos todo el regalo de la salvación y de la vida eterna. Es nuestro hermano mayor. Qué hermoso, ¿no? Cristo, nuestro hermano mayor. Como hermanos en Cristo, como hermanos de Cristo, ¿qué obligaciones tenemos? ¿Y qué hizo por nosotros, hermana Mercedes, como hermano nuestro? Nos adoptó, nos amó, ¿cierto? Se entregó por nosotros. Amor a los hermanos. Y nos llama, el apóstol Pablo nos enseña esto en Romanos 15:7. Romanos, si quieren ir anotando, exacto. Romanos 15:7. El apóstol Pablo nos enseña cómo Jesús nos aceptó tal y como somos y cómo estamos nosotras llamadas a aceptarnos entre hermanos tal y como somos. No todos somos iguales, no todos los hermanos producen el mismo fruto ni sirven en la obra de la misma manera, pero Él nos ama a todos por igual. Y como hermanos en Cristo tenemos que amar. Habemos hermanos mayores entre nosotras y hermanos menores. Y así como Cristo como hermano mayor nos ha cuidado y nos ha dado y nos ha hecho coherederos con Él, nosotras también tenemos que cuidar a estos hermanos nuevos en la fe. Son nuestros hermanos bebés, como Jacobito. ¿Sí? Tenemos que ver por ellos, porque hoy todavía no se pueden valer por ellos mismos. Nos necesitan como hermanos mayores. Hijos de Dios. Es la condición. Si no somos hijos de Dios, pues, y para ser hijos de Dios, pues ya sabemos que tenemos que haberlo aceptado, ¿cierto? Haber tomado una decisión por Él, por el Señor, por Cristo. Eh, entonces, como hermanos, tenemos que aceptarnos los unos a los otros, sin reproches, sin sentir que este hermano es menor o mejor, porque nosotros amamos a nuestros hermanos menores. Y los menores aman y admiran a sus hermanos mayores, pero todo en medio del amor, ¿sí? Como hermanos en la carne, pues, muchos amamos que, bueno, habrá familias donde no exista esa, pero en general nosotros amamos a nuestros hermanos. Cuando son hermanos mayores los admiramos y los mayores cuidan y aman a sus hermanos pequeños y ven también por ellos, ayudan a sus padres, a los mayores. Debemos ser modelos para nuestros hermanos menores en Cristo. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene Romanos 15:7? Amén. Está todo para la gloria, todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, miren, todo lo que hacemos. Entonces, la hermandad, miren que como los hermanos en la carne, la hermandad en Cristo no la definimos nosotros. Tenemos que entender que cada una de las hermanas que está aquí sentada no está porque pues yo puedo ser un medio, pero realmente el que hace la obra es el Señor. El que los trae y los sienta acá es el Señor. El que los hace permanecer pegaditos a Él es el Señor. Entonces, nuestra hermandad en Cristo tampoco es algo que nosotras decidamos. ¿Sí? Es decisión del Señor quienes estamos. Hoy estamos aquí sentadas por su gracia y por su voluntad. Así que todos aquí somos hermanos y
Y ya, es la familia que nos tocó, ¿sí? Como nos pasa en la casa. Y tenemos que amarnos y aceptarnos. Es la familia que tenemos, es la familia que somos. Nos guste o no nos guste. Aquí estamos como hermanas de la misma, como hijas de un mismo padre, hermanas en Cristo. Entonces, dice Juan, primera de Juan 3, 14, 16, lo voy a leer. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, mire, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, ¿sí? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así de grave es, hermanas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros también, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es grande la tarea, la función que tenemos en complemento como hermanos de Cristo y como hermanas en Cristo. Nos tenemos que amar, aunque no queramos. Es el mandato, ¿no? Este es primera de Juan 3, 14 al 16. Entonces, el Señor ya nos había mandado, ¿no? A amarnos los unos a los otros. Es el segundo gran mandamiento, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos, al prójimo como a nosotros mismos. Cuanto más a nuestros hermanos. Nos mandó a amar al prójimo en general, pero cuanto más entonces a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo vemos? Sí, así es. Si yo no puedo demostrarle amor al que tengo aquí sentado y lo estoy viendo pasar necesidad y lo estoy viendo que necesita de una mano que lo lleve y lo guíe, ¿y cómo puedo decir que amo a Cristo que no lo es? Es palabra de Dios, es impresionante. Bueno, Pablo también nos habla que amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Jesús como maestro. Yo no sé todavía, yo creo que será que alcanzamos a terminar el punto 3. Jesús como maestro. Hagamos. Entonces, Jesús como maestro le damos Juan 3:2, ¿cierto? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿cierto? Jesús es el gran maestro. Él se declara como el gran maestro, ¿cierto? La Biblia nos enseña que Jesús enseñó con métodos diversos, pero siempre de una manera clara, con autoridad, con autoridad. Leamos Mateo 7:29. Voy a leerlo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra autoridad? Denota que tenía dominio completo y conocía demasiado bien el tema. Y si vamos, hay un versículo, Juan 7:5, que dice, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? ¿Cuál puede ser la única respuesta? No había estudiado, pero tenía autoridad, dominaba el tema. Era Dios mismo, ¿sí? Era Dios mismo, por eso podía hablar con autoridad, por eso podía enseñar como enseñaba. Y los métodos de Jesús son inigualables. Él nos enseña a través de parábolas, ¿cierto? De metáforas, de diferentes figuras literarias. Y no había estudiado. Señora.
Amén. Así es, nos enseñaba a través de lo que iba haciendo, sí, señora, de sus milagros, de su ejemplo. Así es. Entonces, definitivamente maestro como el Señor, pues ninguno, ninguno. Debe ser nuestro ejemplo para, pues, para todas nosotras. Enseñaba, como nos hablaba el pastor el viernes, el pastor Dani, el Señor Jesús enseñaba a través de muchos testimonios, ¿sí? De muchos ejemplos. Él enseñaba así. Es, es increíble el método de enseñanza del Señor Jesús. Y solo su estilo de enseñanza realmente transmitía la verdad, ¿cierto? En un lenguaje claro, con autoridad, como estábamos diciendo, y que confrontaba al oyente, ¿sí? En muchos, él usaba preguntas que confrontaban a los oyentes, usó muchas maneras, ¿cierto? Respondía con preguntas para que fueran de una vez pensando y examinándose, ¿verdad? Entonces, además, otra cosa que el señor manejaba de manera impresionante es que dependía del auditorio que tenía, usaba un método u otro. O sea, él sabía exactamente a quién tenía al frente y con qué palabras, cuando se dirigía a los maestros, a los escribas, a los que conocían, usaba un lenguaje. Y cuando se dirigía al pueblo, usaba otro lenguaje. Es impresionante. Y así tenemos que ser nosotras como maestros, ¿sí? Tener en cuenta el auditorio, saber quién nos está escuchando, porque no todas las personas que tenemos al frente van a entender el mensaje de la misma manera o van a necesitar el mismo mensaje, ¿sí? También estaba el mensaje preciso para cada audiencia. Entonces, definitivamente, el Señor Jesús es nuestro maestro, el gran maestro, ¿cierto? ¿Qué tenemos como complemento nosotras? ¿Qué ser? Sus discípulos. Exacto, muy bien. Seguirlo, ¿sí? Dice que sus discípulos lo seguían. Miremoslo en Lucas 14, 26, 27 y 33, esos tres versículos. Lucas 14, sí, Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el 33 leemos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nos está hablando aquí la palabra de Dios, que dejemos todo por Él. Quizás no en un sentido literal. Sí. ¿De qué nos está hablando entonces la palabra, hermana Mónica? Así es, claro. Sí, porque sabemos que otros versículos nos piden que cuidemos de nuestra familia, ¿cierto? O sea que no puede ser literalmente aborrecer a mi familia, ¿de acuerdo? Pues si no se estaría contradiciendo. Amén. Eso es lo que nos pide el Señor como discípulos. Nuestro centro es el Señor, hacer su voluntad. Y en su voluntad está que amemos a nuestra familia y cuidemos de nuestros padres y de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero básicamente lo que Él nos está diciendo es que tenemos que tener un desprendimiento, primero de todo lo material, sin que ahora vendamos todo y nos quedemos en la calle, ¿cierto? No, no nos está diciendo tampoco eso. Pero sí nos está enseñando a que tenemos que tener un desprendimiento espiritual y que Él debe ser, ocupar ese lugar de preeminencia, ¿sí? Iglesia, Cristo primero. Y primero, Cristo es lo claro, ¿sí? Y nuestra familia, y la familia, pues, en la fe también. Así es. Entonces, realmente el texto nos está pidiendo ese desprendimiento, ese poner al Señor, disponer nuestro corazón para servir al Señor y tenerlo en primer lugar.
Em, Cuando nos hablan del diezmo o de las ofrendas nos cuesta, ¿cierto? Pero es esto, es ese desprendimiento, ¿sí? Y miren que también escuchaba una prédica y me confrontó, porque es que el diezmo no es solo material, también es del tiempo. Entonces, si el día tiene 24 horas, y eso es el diezmo, ¿no? Eso lo mínimo, 2.4 horas diarias, más o menos, no, más o menos, ¿no? El 10%. A la semana, ¿eso cuánto nos daría para dedicar al Señor? No sé, 12, como 16 horas, por lo menos, más o menos. Las estamos dedicando al trabajo, a la obra del Señor. Todas estamos dedicando ese tiempo. Sacamos tiempo para orar y miren que mínimo 2.4 horas del día son del Señor. Así es. Por eso este versículo, ¿cierto? No podemos ser discípulos de Él si no lo ponemos en el primer lugar. No podemos ser sus discípulos. ¿Sí? Y si no somos sus discípulos, pues no vamos a aprovechar al gran maestro que tenemos, ¿cierto? No vamos a tenerlo a Él como maestro. Entonces es de esta forma entregarnos en cuerpo y alma, no textualmente, pero sí en cuerpo y alma al Señor. La mente de Cristo, el tiempo para el Señor ocupando ese lugar de preeminencia que nos está reclamando. Y lo vemos también en el siguiente nombre, que es Jesús como Señor. Vamos a 2 Timoteo 2:21. Lo voy a leer por cuestión. Amén. Amén. Útil al Señor. En este caso, el Señor es una declaración de fe de que Jesús es completamente hombre, completamente Dios, ¿sí? Eso es lo que significa el nombre de Señor. Y tenemos que estar dispuestos para toda buena obra, para el Señor. Entonces, este nombre, este título es más que un título, realmente, es más que un nombre. Que cuando hablamos de Jesús como Señor, es que el Señor se señorea de todo. El mismo lugar de preeminencia al que estábamos hablando. Entonces es hijo de Dios, creador del universo, eh, todo, toda rodilla doblese delante del Señor, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Es ese lugar de preeminencia. Y lo llama así el Señor, dándole esa autoridad, ¿cierto? De que, y mostrando la deidad de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Veamos Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Señor es más que un nombre, es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre, siempre para gloria y honra de Dios Padre. Entonces, miren que es un título eh, que le da toda la preeminencia a nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sea para Él, ¿cierto? Como complemento, ¿qué nos pide a nosotros? ¿Qué somos? Sus siervos, ¿verdad? Somos sus siervos. Leamos 2 Corintios 4, versículo 5. 2 Corintios 4, versículo 5. Uh-huh. Amén. Pablo y Pedro y bueno, los apóstoles nos dan un ejemplo impresionante de que es servir al Señor, ¿cierto? Veamos, en Romanos 1:1 Pablo se llama a sí mismo siervo de Dios y en Tito 1:1 también. Siervo de Jesucristo y siervo de Dios en Tito 1:1. Lo mismo hace el apóstol Pedro. También nosotras debemos describirnos con ese título. Debemos sentirnos honradas de poder servir al Señor, ¿cierto? Pero a veces no lo ponemos todo viene como hilado, no lo ponemos en el primer lugar
y no estamos sirviéndole como deberíamos servirle, no estamos siendo esas siervas idóneas para el Señor, para el trabajar en la obra de Él. Entonces, en obediencia nosotras debemos renunciar a la vida que llevamos. Si hay algo que no nos está permitiendo dedicarle el tiempo al Señor y servirle en su obra, tenemos que examinarnos y ponernos los intereses, nuestros intereses deben ser los intereses de Dios Padre, de Dios Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a veces no ponemos los intereses de Él por encima de los nuestros. No a veces, regularmente no lo hacemos, ¿cierto? Siempre estamos buscando que Él haga cosas por nosotros, ¿cierto? Como si Él fuera el siervo nuestro. Pero en esta función de complemento nos llama a lo contrario. Nosotras somos sus siervas y no estamos buscando y demandando cosas de Él en este papel, sino sirviendo a la obra del Señor. ¿Cuál es el mayor, hermana Mónica? ¿Cuál es nuestra tarea, nuestra misión? En Mateo 28. Estamos estudiando. ¿Qué nos demanda el Señor a nosotras como siervas y a todos los creyentes? La gran comisión, ¿cierto? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, ¿cierto? Entonces, miren que eso es lo que nos está demandando el Señor. Y nosotras como siervas tenemos que ir a hacer la tarea, porque somos sus siervas y tenemos que obedecer, ponerlo a Él en primer lugar, sus intereses primero que los nuestros. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces hemos sido liberados del pecado, no para ir a hacer lo que queramos, sino para hacer la obra del Señor, para ser sus siervos, ¿verdad? Para ser los siervos de Dios. Entonces, aunque vivimos libremente, tenemos una responsabilidad como hijas del Señor y esa libertad no puede servir como un pretexto para hacer lo que yo quiero y poner mis intereses por encima de los intereses del Señor. No puede ser un pretexto. Somos siervos de Dios y como siervos tenemos que trabajar y estar sujetos a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, como siervos hacemos lo que Dios nos pide. ¿Qué más? Cuando Él lo pide, porque esa es otra, siempre estamos dándole peritas. Después lo hago, después lo hago, después lo hago cuando tenga tiempo, ¿cierto? Donde Él lo pida, ¿sí? Y como lo pida. Muy bien. No importa lo que nos pida. Tenemos que saber que además, pues lo que nos pida, exacto, siempre, así es. Él nos va a pedir siempre algo santo. Entonces podemos confiar en que no importa lo que nos pida, tenemos que atender su llamado. Amén. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí y oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por regalarnos tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, por mostrarnos, Señor, a través de tu palabra, que estamos obligadas, Señor, a ser siervas idóneas, a ser hijas tuyas, hermanos y hermanas que se amen los unos a los otros, que se edifiquen los unos a los otros, Señor, que como ovejas, Señor, tenemos que depender totalmente de ti, Señor. Señor, que en esta mañana cada una de nuestras hermanas aquí presentes, Señor, entienda que debemos separadas de ti, Señor, nada somos, Señor. Y que tú eres Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tenemos, Señor, que trabajar para ti como tú lo demandas de nosotros. Tenemos que ser, y somos hijas para ser obedientes, Señor, para atender el llamado que tú nos has hecho, Señor, de venir y servirte y anunciar el Evangelio a todas las naciones, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dejamos en tus manos el resto del servicio, Padre amado. Amén y amén.
Sí. Listo, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a cantar a segundo tiempo en nuestra iglesia. Gracias porque